Hola, ¿qué tal amigos? Desde la capital de los Estados Unidos les saluda Alejandro Negrón. Feliz domingo, bienvenidos a La Agenda, el único programa informativo presentado en inglés y español. En la agenda de hoy, Estados de Cambio, un extenso informe conjunto publicado por 3 importantes organizaciones, muestra lo rápido que la composición racial y étnica del país está cambiando. John González estará aquí más tarde con ese informe, pero primero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido que se le permita aprobar leyes sin consultar a la legislatura por un periodo de 6 meses, básicamente lo que permite a Maduro gobernar por decreto. Esto en respuesta a las sanciones anunciadas el pasado lunes por la administración Obama. Ese es nuestro primer tema. Para la mesa redonda quiero darle la bienvenida al editor en jefe del Tiempo Latino, Alberto Avendaño, Judy Pino de la Iniciativa Libre y Valeria Aponte de Telemundo Washington, todos acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Alberto, comienzo contigo. Tu opinión sobre las sanciones anunciadas por los Estados Unidos. ¿Qué tienen dientes estas sanciones? Y después te pregunto sobre la respuesta del gobierno de Venezuela. Después me preguntas lo que tú quieras. Yo lo que te tengo que decir es una cosa. Como gallego me siento emocionalmente vinculado a Venezuela. La gran migración gallega de principio del siglo XX es fantástica y ahí está un gran germen de esa comunidad que hoy está sufriendo. Respecto a lo que Obama, la orden ejecutiva de Obama, lo que yo estoy viendo es una contradicción. Hay una retórica excesiva, una retórica que parece que se va a comer el mundo, que se va a comer a ese gran país que es Venezuela. Y por otro lado, no veo dientes en esa historia. Veo un establishment económico entre los dos países que se mantiene y veo, sí, que se hace un target a ciertas personas vinculados al aparato policial y militar del país, a los cuales se les impide tener acceso a Estados Unidos. Entonces hay una retórica y al mismo tiempo hay una realidad que desafortunadamente sigue siendo brutal para el pueblo de Venezuela. Ahora, esta decisión por Maduro de pedir básicamente que se le den más poderes a ese ejecutivo, de poder por los siguientes 6 meses poder gobernar por decreto. Bueno, pero ya nos tiene acostumbrados el régimen de Caracas. Más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Pero no se supone que las sanciones de los Estados Unidos ayudara precisamente a esas personas en la oposición que sienten que sus derechos humanos están siendo violados y ahora este señor va a tener más poder. La manera de ayudar a una oposición en un país se hace desde otras maneras. Se hace de maneras muy sofisticadas, se hace a través de inteligencia, se hace a través de cosas que no voy a poner sobre la mesa ahora mismo. Pero lo que sí está claro en todos los últimos años en los que he entrevistado a gente de la oposición, a políticos, que he entrevistado a estudiantes que están ahí en la calle reclamando derechos, a madres que han perdido a sus hijos por la represión del régimen, hay un denominador común y es que quieren un país donde la seguridad sea posible y donde la esperanza y la posibilidad de prosperar sea posible. Valeria Ponte, tú que has estado cubriendo esto en la calle aquí en el área metropolitana de Washington y has estado hablando con venezolanos que viven aquí en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido su reacción? Mira, Alejandro, los venezolanos aquí están molestos, tristes, porque la realidad es que ya están cansados que este líder de ellos siga hablando y atacando a Obama, atacando a los Estados Unidos, en vez de enfocarse en el problema principal y grande en Venezuela, y es la crisis económica. Bueno, sabemos que están opuestos a Maduro y al chavismo, pero a lo que el presidente anunció, a la orden ejecutiva, tampoco están a la orden ejecutiva de Obama, no. Las sanciones. Sí, no, bueno, ellos, no he hablado todavía con ellos al respecto de las sanciones porque esto ha pasado recientemente, pero ellos sí están molestos con que Maduro no se enfoca en resolver la crisis económica. La pobreza en Venezuela está altísima y no se está enfocando en eso, y dicen que Maduro, siguiendo hablando, está escondiendo el problema verdadero que está pasando en el país. Muy bien, Judy Pino, ¿tu punto de vista sobre esto? Bueno, yo pienso que lo que estamos viendo es lo mismo que sucedió en Cuba, y si la historia es un indicador de lo que sucede cuando un régimen es de esta forma y lo que está pasando en Venezuela, que es exactamente siguiendo el libro, ¿no? Castrista, pues estas sanciones no van a causar ningún cambio que beneficie o que le regrese la libertad que ha perdido el pueblo venezolano. Lo que sí espero es que otras naciones se unan y pongan un poco de presión, pero la libertad tiene que llegar de adentro. Ok, muchas gracias a Judy Pino, Alberto Avendaño y Valeria Ponte. Vamos a regresar con otro segmento, con nuestra mesa redonda. Cuando regresemos, durante meses hemos estado escuchando de un mercado laboral más fuerte, pero ¿estará la recuperación económica dejando atrás a los latinos? Además, un nuevo proyecto de televisión por Jennifer López cuestiona la equivocada percepción de que los latinos somos un grupo de recién llegados a este país. No se pierdan esos temas a continuación.
Bienvenidos una vez más a la Agenda, soy Alejandro Negrón. Quiero darles la bienvenida una vez más a la Mesa Redonda. Esta semana está con nosotros el editor en jefe del Tiempo Latino, Alberto Avendaño, Judy Pino de la Iniciativa Libre y Valeria Aponte de Telemundo Washington. Siguiente punto de la agenda, el desempleo y los latinos. Mientras que la tasa de desempleo para todos los estadounidenses ha ido disminuyendo desde la recesión, los últimos datos del Departamento de Trabajo declaran la tasa de desempleo del país en un 5,7%, mientras que para los hispanoamericanos es el 6,7%. Sin embargo, los latinos parecen estar superando a otros grupos en la recuperación del mercado laboral y ahora somos el único grupo étnico en regresar a los niveles de empleo previos a las recesiones. Nuestro siguiente tema, Judy Pino, yo sé que tú no estás muy contenta con la actividad económica y la del mercado laboral. Dame tu opinión. Claro que no, porque pienso que los hispanos, desafortunadamente, consistentemente hemos estado con tasas de desempleo mucho más altas que la nación y seguimos por ese mismo camino, especialmente los jóvenes hispanos que están en un 8%, y eso es mala noticia para nuestra economía. Pero aparte de eso, la comunidad hispana ha sido forzada en trabajo a medio tiempo, cuando en realidad lo que queremos es trabajo de tiempo completo. Y estamos siendo forzados a trabajos de medio tiempo, ¿por qué razón? Porque pienso que se le está haciendo mucho más difícil bajo esta administración a los creadores de empleo, con más sanciones y más regulación, como Obamacare, que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, que en realidad está interponiéndose en que los empleadores puedan continuar creando trabajos. Y la semana de 40 horas, pues sí, ha estado en discusión en estos últimos años con lo de Obamacare. Alberto Avendaño. De todas maneras, Judy tiene la tendencia a sentirse deprimida ante el panorama económico. Estoy tratando de que la gente se despierte. Aunque el panorama económico vaya creciendo tímidamente. Tímidamente. Las cifras oficiales son siempre cifras oficiales y siempre tienen un sesgo más o menos. Vamos a hablar con los hispanos en la calle a ver qué está sucediendo. Hay una cosa que sí creo que tienes razón, y es que efectivamente esos millennials, esos jóvenes, no es que no estén accediendo al trabajo, es la calidad de esos puestos de trabajo. ¿También? Y ahí eso es muy importante. A la hora de hablar de recuperaciones económicas, cuando vienen cifras oficiales del gobierno, de cualquier gobierno en el poder, estoy hablando de cualquier partido no solo en el calidad, poder, pero las horas. es el concepto de que muchas veces se confunde cantidad con calidad. Y entonces, por ahí es por donde se puede ver la luz al final del túnel, ¿no? Y tenemos que investigar también cuántos latinos simplemente han decidido comenzar sus propias empresas o trabajos el por otro lado. entrepreneurship de los latinos, por supuesto, y un dato importante del PIU que salía recientemente también, y es que por primera vez o en este nuevo ambiente económico estamos viendo que los hispanos están accediendo a los trabajos, no los inmigrantes recién llegados. Está bajando eso. Si bien las cifras, Alejandro, que tú utilizabas son optimistas, yo diría que aquí hay un tema de ver hasta qué punto es por segmentos, es decir, el sector de la construcción que empieza a revitalizarse, por tanto hay un causa-efecto. Sí, los latinos, el blue collar, el trabajador, pues empieza a tener un nuevo campo de juego. Esos números tampoco reflejan las personas que simplemente ya no están buscando empleos. Y eso es lo que quería pues sugerir con lo de personas que están comenzando sus propias empresas o trabajando como self-employed, o sea, no necesariamente una empresa. Ahora, la otra cosa también es que tenemos informes que dicen que los latinos por lo menos estamos ganando, estamos al frente de otros grupos en cuanto a la recuperación. Estamos consiguiendo empleo más rápido que los afroamericanos y mucho más rápido que los anglos. ¿Eres pesimista respecto a eso? No, pienso que es porque somos emprendedores, pero no significa que la tasa de desempleo en hispanos está en decremento o bueno, según la información es lo que decía Alberto, que una de las industrias que ha mejorado con esta economía es la industria de la construcción, y eso obviamente pues va a afectar a muchos latinos. Yo sé que está muy optimista, pero vamos a preguntarle a la gente en la calle a ver en realidad cómo está la economía. Cambiemos de tema rápidamente, porque una de las cosas que nos gusta hacer en este programa es poder, específicamente en la versión en inglés de este programa, es romper mitos. Y hay un mito que existe sobre los latinos que acabamos de llegar, que nosotros no somos de aquí, que simplemente somos de otro lugar y venimos aquí a quitar yo no sé qué. Hay un nuevo proyecto de Jennifer López, de televisión, Valeria, que rompe ese mito. Cuéntame sobre ello.
Bueno, pues este programa que se llama California va a ser enfocado en seguir una familia por 200 años en su historia viviendo ahí. Así que ellos... Viviendo en California. Viviendo en California, exacto. Así que va a demostrar cómo ellos viven a través de cuando los españoles tenían control de ahí, luego los mexicanos y también a lo que estamos viviendo ahora. Y es como tú dices, los latinos no somos recién nacidos. Llevamos años y años aquí, estamos hablando siglos. Y recién llegados. Ni recién nacidos, ni recién llegados. Sí. Pero hay una cosa que a mí siempre me han dicho muchos prominentes hispanos de este país, algunos grandes empresarios, incluyendo a Eva Longoria, suelen decir, no, es que nosotros que vienen del sur de Texas o que vienen de Nuevo México o que vienen del sur de California, dicen, no, es que a nosotros no cruzamos ninguna frontera, la frontera nos cruzó a nosotros. Bien, una vez dicho esto, no quiere decir que esas personas no sean tan estadounidenses como la tarta de manzana o como el tamal o como, ¿qué otra cosa es estadounidense? Las tortillas, ¿no? Claro. Todas esas cosas que son tan gringas como lo gringo. Y la salsa. Y la salsa. Y la salsa, que es más popular que el ketchup. Entonces, aquí lo que hay es un disconnect, hay una desconexión entre la historia oficial que siempre se enseña desde una perspectiva anglo, que es legítimo, es una perspectiva real que existe en este país, pero después hay historias transversales de las que algunos historiadores, no muchos desafortunadamente, tienen libros ahí publicados. Es otro punto de vista. Pero es un punto de vista estadounidense también. Bueno, incluso en la serie de documentales Latino Americans de PBS, Rey Suárez explora este tema y también en su libro. La realidad es que llevamos mucho tiempo. Y el historiador de Notre Dame, de la Universidad, Felipe Fernández Armesto, acaba de escribir un libro que se titula Our America, que es la historia hispana de Estados Unidos. Nos tenemos que ir, fue un placer tenerlos a todos, gracias por su conocimiento y la buena conversación, como siempre. Bueno, cuando regresemos, estados de cambio. Estados Unidos se convertirá en mayoría, minoría, más o menos en 2050, pero el cambio está llegando mucho antes de eso. No te pierdas un informe especial por John González de ABC 7 News. A continuación. Bienvenidos una vez más a la agenda, soy Alejandro Negrón. Los Estados Unidos eventualmente se convertirá en una nación minoría mayoritaria. Algunas estimaciones sugieren que para el año 2050 ningún grupo singular tendrá estatus de mayoría. ¿Qué está causando el cambio en la composición racial y étnica del país? ¿Es la inmigración legal o no? ¿Qué va a significar estos cambios para el país? ¿Y serás testigo de este cambio antes de que el resto del país lo vea? Aquí está John González de ABC 7 News. La composición del país está cambiando rápidamente y un profundo y informe reporte recién publicado por el Centro para el Progreso Americano, el American Enterprise Institute y el Brookings Institution indica que el cambio está ocurriendo quizás más drástico de lo que se esperaba. Que a medida que este cambio demográfico está pasando, tenemos que poner más atención a las brechas raciales que existen. Los últimos números de la Oficina del Censo muestran que para el año 2044, los blancos ya no formarán una mayoría racial en los Estados Unidos. Y el estudio encuentra que para el año 2060 más de 20 estados en los Estados Unidos van a ser estados con la mayoría personas de color. Los matrimonios interraciales se encuentran en su punto más alto, especialmente entre los jóvenes y sobre todo en los más diversos sectores del país. Y en tan solo 16 años, la raza blanca americana será la minoría en 2 estados. No está pasando porque hay más inmigración. De hecho, la mayoría de los Estados Unidos latinos son nacidos en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de una América multicultural que nunca hemos visto antes? El capital humano es el recurso más importante de cualquier economía. También sabemos que la innovación, la diversidad trae nuevas ideas y nos puede hacer más competitivo, no solamente a nivel doméstico, pero a nivel internacional también. El reto más grande que tenemos es cómo cerramos las brechas educacionales, particularmente para la comunidad latina. Bueno, muchísimas gracias a John González por ese informe. Cuando regresemos le damos un vistazo más de cerca a este nuevo informe con Vanessa Cárdenas del Centro de Progreso Americano. Quédate con la agenda aquí en Telemundo Washington.
Feliz domingo, bienvenidos una vez más a la agenda. Soy Alejandro Negrón. Ahora, un detallado informe conjunto publicado por el Centro para el Progreso Americano, el American Enterprise Institute, y la institución Brookings detalla qué tan rápido la composición racial y étnica del país está cambiando. Vamos a ir a fondo con Vanessa Cárdenas, vicepresidenta de Progreso 2050 del Centro para Progreso Americano. Su trabajo se centra en la intersección de la política y la raza, con especial atención a los cambios demográficos. Vanessa, bienvenida al programa. Gracias. Un placer tenerte acá. Igualmente. Bueno, acabamos de ver el reportaje de John González, ahí tenemos más o menos un resumen de lo que ha encontrado este informe. ¿Qué tan difícil es predecir cuáles van a ser los cambios étnicos y raciales en una sociedad como la estadounidense? Sí. Bueno, definitivamente es muy difícil cuanto más tiempo estás tratando de proyectar, pero pienso que a corto plazo hay mucha información de cómo para hacer esas proyecciones. Por ejemplo, usamos los informes del censo, mirando a las poblaciones, por ejemplo, el número de nacimientos que tiene, el crecimiento de las diferentes poblaciones, los niveles de matrimonios entre diferentes razas. Entonces, hay varios datos que ya tenemos que podemos proyectar, y también miramos, por ejemplo, a la población de niños actual, que obviamente es una proyección de las próximas décadas. Y los latinos estamos detrás de este gran cambio, obviamente, pero como has mencionado, no es solamente con el tema de inmigración, sino que estamos, casi todo el crecimiento tiene que ver con nacimientos acá en los Estados Unidos. Sí, eso es un mito, pienso, del país. En primer lugar, la mayoría de latinos en los Estados Unidos, casi el 60% ahora, son mayoría estadounidenses, nacidos en los Estados Unidos. Y en los próximos 20, 30 años, ese crecimiento está siendo llevado por nacimientos acá en los Estados Unidos. O sea, no es inmigración, y de hecho en los últimos 20 años la inmigración ha bajado en los Estados Unidos. Entonces, y otro punto también importante es que la comunidad latina es muy joven. La edad media de latinos son 27 años, comparado a la edad media de los blancos, que es 47. Entonces, hay mucha juventud, familias que están empezando, entonces estamos viendo este crecimiento que está llevado por los nacimientos. Bueno, esta información es muy interesante. Sabemos que el país, bueno, antes se hablaba de 2050, sabemos ahora que va a ser antes de eso. Ahora, algunos estados van a ver estos cambios mucho antes que el resto del país. ¿Cuáles son algunos de esos estados? Sí, definitivamente. A pesar que hablamos del 2050 o 2060, la realidad es que este cambio demográfico ya está pasando. De hecho, hoy en día la mayoría de niños en el sistema escolar elemental ya son mayoría niños de color. En términos de estados, en los próximos 20 años vamos a ver estados como Maryland, Nevada, Georgia, Texas, cambiando para ser mayoría-minoría. Y ya tenemos un estado que es mayoría-minoría, que sería Nuevo México. Exacto, Nuevo México, y California también, California, Hawái, o sea que sí hay varios estados que ya han hecho ese cambio. Muy bien, ahora le quiero preguntar sobre cuál va a ser la reacción de los grupos que actualmente, o el grupo que actualmente es mayoría, los blancos o anglos, al escuchar un informe como este. ¿No tienen una reacción de querer proteger lo que, según ellos, es de ellos? ¿Qué podemos esperar en cuanto a políticas de este gobierno en reacción a un informe como este? Bueno, pienso que hay dos reacciones. Vemos la reacción de americanos blancos que están en lugares donde ya se han acostumbrado al cambio demográfico, en ciudades como Nueva York o Chicago, California, donde el enfoque es en integración y ver maneras de trabajar juntos. Y vemos la reacción en estados como Arizona, North Dakota, otros, Georgia, Carolina del Sur. Exacto, donde la respuesta es querer proteger lo suyo, y vemos esta ola anti-inmigrante, ¿no? Entonces pienso que es un proceso que el país está pasando, pero también sabemos que el exponerte a diferentes culturas, a vivir con personas y hacer esa conexión personal, ayuda en las actitudes. Y también tenemos el hecho de que si nos importa nuestra economía, mirando al futuro, tenemos que invertir en nuestras poblaciones ahora. Y pienso que ese es el argumento más fuerte, que si los estadounidenses blancos les importa el futuro de su país, tienen que enfocarse en invertir en el futuro del país, que son nuestros niños. Y esa es una de las cosas que yo creo que es una batalla, es definitivamente una batalla, dejarles saber y que entiendan de que para su propio beneficio, porque somos el futuro del país, tenemos que prestarle atención
atención a estas comunidades, tanto los latinos como los afroamericanos y otros grupos minoritarios. Exacto, y pienso que es un argumento de self-interest, ¿no? Autointerés. Entonces, eso es el trabajo que nos enfocamos. Y también es importante recalcar que las políticas que ayudarían a los latinos o a los morenos ayudan a todos los estadounidenses, que el crear una escalera a la clase media ayuda a todos, no solamente a ciertos grupos. Entonces, el autointerés no es solamente para las personas blancas, sino para todo el país. Y más aún que si queremos ser competitivos a largo plazo, tenemos que saber aprovechar de esta diversidad y este crecimiento que nos está manteniendo competitivos. ¿Qué cambios en las políticas piensa usted que vamos a ver debido a estos informes como el suyo? Sí, bueno, yo pienso que el primer cambio que debería haber sería un enfoque más en la educación y crear empleos para las familias, buenos trabajos, cerrar las brechas educativas no solamente de graduación de high school, pero también de graduación de la universidad. Eso debería ser el enfoque. Lo que sí vamos a ver, ahora vamos a ver mucha atención entre los grupos, como hemos mencionado, que la gente quiere cuidarlo de ellos y no dar. Pero pienso que lo que es clave aquí es la participación cívica de los latinos. Si los latinos no participamos a nuestros números, no vamos a poder ver una agenda de política pública que nos beneficie. Y eso es lo más importante, que estemos ahí, que pongamos nuestra, nuestra marca en las votaciones. Bueno, muchas gracias a Vanessa por tu información, por el informe. Espero poder discutirlo más a menudo aquí en el programa, así que la invitación queda ahí para usted siempre, ¿ok? Ok, gracias. Muchas gracias, Vanessa Cárdenas, de el Center for American Progress. Únete a la conversación en Facebook, búscanos como Agenda y síguenos en Twitter, @agenda_DC o @Alejandro Negrón. Que la pasen bien, feliz domingo. Hasta la siguiente semana.